Quería saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el capítulo número 2 de la primera carta de Juan. Nos encontramos estudiando un capítulo hermoso y maravilloso porque aquí se presenta en primer lugar a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro abogado. En segundo lugar, estudiaremos en esta mañana el mandamiento antiguo, el cual Juan llama el mandamiento nuevo. Y finalmente cerraremos estudiando y hablando rápidamente sobre el anticristo. El texto bíblico inicia diciendo de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo es el único que puede perdonar el pecado. Hay gente que tristemente empieza a buscar una definición de pecado para saber si el ser humano puede ser libre de pecado o si va a vivir siempre en el pecado. Pero el gran objeto de estudio y nuestro objetivo de estudio no debe de ser el pecado, siempre debe ser la persona de Jesús. Aquel que se pasa, que pierde el objetivo, que pierde el norte, que pierde el foco y se centra en el pecado, entonces se pierde en el pecado. Porque Dios no nos mandó a estudiar al pecado, Dios nos mandó a estudiar al que salva del pecado, al que salva al pecador. Jesucristo ha de ser nuestro único objeto de estudio y será nuestro objeto de estudio desde ahora y por los siglos de los siglos sin fin, aun cuando estemos en la eternidad. Entonces, el objetivo número uno de Jesús para con nosotros es que no pequemos. Pero si pecamos, viene el plan B. Tenemos un abogado para con el Padre, el cual nos perdona del pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El texto dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Hay gente que quiere desvincular las obras o la acción de la salvación. Aunque somos salvos solo y únicamente por la gracia de Cristo Jesús, Juan está presentando que la mayor evidencia de que estamos andando en esa gracia es que guardamos sus mandamientos. Porque es ilógico pensar de que Dios salva, bendice y guarda a las personas del pecado para las personas andar transgrediendo sus mandamientos. Cuando yo miro toda la Biblia en el Antiguo Testamento, me doy cuenta que el Señor liberó y libró a David, por ejemplo, de su caída, pero lo levantó y David nunca más volvió a caer en lo mismo. Cuando yo miro a Abraham, cuando yo miro a Enoch, veo que fueron hombres que cayeron y el Señor los rescató, pero bueno, Enoch permaneció fiel, perdón. Cuando miro a Noé, digo, son personas que erraron, cayeron, se equivocaron, pero el Señor los levantó. Como también hay hombres que nunca cayeron. Está Daniel, está José, están otros. Entonces ahí vemos el ideal. Esto es lo que está hablando Juan. El ideal, sé como Daniel. El ideal, sé como José. Pero si te caes como David, recuerda que tenemos abogado para con el Padre, para ser perdonados por Él, por medio de Jesucristo el justo. Ahora, por otra parte, la Biblia está mencionando de la importancia de mantenernos en esa fe, de conservar viva esa fe. Y para conservar vive esa fe hay que vivir en la palabra, y vivir en la palabra, pues Juan le llama a guardar los mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No guardar sus mandamientos es pecar. Entonces, guardar sus mandamientos es vivir para Jesús. Juan, al parecer, la gente liberal que no gusta de la Biblia, de paso, cuando estudian la Biblia solo estudian un texto, y eso es un grave pecado. Abro paréntesis, no podemos estudiar la Biblia solo por texto. Por estudiar la Biblia solo por texticos, allí están las iglesias evangélicas, allí están las teorías, las falsas doctrinas, las herejías. Nosotros, los adventistas del séptimo día, siempre nos hemos caracterizado por estudiar la Biblia desde una perspectiva sistemática. Por eso estudiar un capítulo y hacer un reavivado de su palabra solo de un versículo es un grave error, un gran pecado. Deberíamos huir de ese tipo de personas. Pero mire, hay gente sincera que piensa que puede vivir en la iglesia, en el cristianismo, sin guardar nada. Solo que la Biblia no va conforme a eso, porque la Biblia dice que el que dice que conoce a Dios debe de andar en su palabra, debe de guardar su palabra. Bueno, el texto bíblico continúa diciendo: pero el que guarda su palabra, este es el que en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. Ahora entiende lo que significa andar en Él.
Guardar su palabra no es porque tú tienes fuerza, porque tú tienes poder, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. No, 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 no. El que guarda su palabra es porque está en Él. Y la única manera de andar en el Señor Jesucristo nosotros conocemos es a través de la persona linda del Espíritu Santo. Porque nadie puede andar en Jesús si no anda con el Espíritu. El que dice que permanece en Él, este debe andar como Él anduvo. Jesucristo, en cuerpo de hombre, siendo muy semejante a nosotros en todo, con la excepción de que tenía la divinidad en sí mismo, fue tentado en todo y sin pecado. Era así la única manera de ganarle el juego a Satanás en la regla del gran conflicto. Satanás aseguraba y decía que nadie puede guardar la ley del Señor y que Dios era un tirano porque le exigía a los ángeles y a los seres humanos guardar algo que nadie puede guardar. Y Jesús le dijo, bueno, para demostrar que mi carácter es amor y que sí se puede guardar los mandamientos de la ley de Dios, yo me voy a convertir en hombre, me voy a hacer carne e iré a la tierra, viviré sin pecar y le mostraré al universo, al mundo, a los ángeles caídos y no caídos, de que sí se puede ser hombre, humano y vivir sin pecar. Ese fue el tema del gran conflicto, luchando por el carácter de Dios. Bueno, en el punto número 2, la Biblia nos muestra el nuevo mandamiento, el cual yo llamo el antiguo mandamiento. Porque cuando Juan habla de nuevo, es nuevo para las personas que están escuchando. Pero este mandamiento siempre ha sido antiguo desde el principio, porque la Biblia no cambia, la Biblia siempre ha sido una. El texto dice así, hermanos, no os escribo mandamiento, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y en realidad cuando Juan escribe esto, en realidad no es un mandamiento nuevo, pero posiblemente lo haga para captar la atención de sus oyentes. Algo nuevo vamos a escuchar, a ver, ¿qué dice Juan? Dice, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Es esto algo nuevo? No. Desde el principio la ley se dividía en dos partes, amor a Dios y amor al prójimo. Cuando Jesús estuvo en la tierra le dio énfasis a eso, amar a Dios y amar al prójimo. Aborrecer al hermano era ir en contra de la ley. Solo que en el tiempo de Juan no era común y corriente que las personas predicaran de eso o explicaran eso. Así que por eso él hace mención de un mandamiento nuevo, porque es algo que, aunque era muy antiguo, pues se estaba predicando de nuevo o se estaba hablando de nuevo para los oyentes de Juan. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero antes de ir ahí a hablar de ese tema, mira, hay gente que piensa que puede ser fiel a Dios y vivir discutiéndose, peleando por el poder, en las juntas, en las misiones, en las asociaciones, en las uniones, en la asociación general, etc. Hay gente que piensa que se va a salvar peleando unos con otros. Inclusive yo conozco muy buenas personas sinceras que piensan que este texto se aplica solamente para hermanitos de iglesia. Y todavía utilizan con diminuto todavía, para los hermanitos de iglesia, pero para nosotros no. Conozco dirigentes, conozco líderes importantes de renombre en la iglesia que piensan que estos textos son solo para la hermandad. Pero el que pasó por la facultad de teología y ahora ejerce liderazgo, para nosotros no aplica. Y entre ellos viven peleándose, discutiendo, odiándose. Una lucha por el poder. En las plenarias pues salen enojados cuando no los eligen para un determinado cargo. Salen comentando, renegando, peleando, asado, criticando a su presidente, criticando a sus líderes. Y aún así pretenden salvarse. Bueno, el texto bíblico es universal y aplica para todos los seres humanos, independientemente del cargo que tengan, que ocupan, de su credo, religión, etc. Este mandamiento es universal. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Bueno, cerrando esto, Juan dice así, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, es decir, por el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y si Juan dice eso, porque hubo poder para vencer al maligno. Querida juventud, tenemos poder por la gracia de Cristo Jesús para vencer las fuerzas del mal. Finalmente, Juan dice lo siguiente.
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre no provienen del Padre, perdón, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las tendencias, las costumbres, la cultura de este mundo no debe de formar parte de la vida cristiana. Tenemos que vivir en este mundo sin adaptarnos a las corrientes de este mundo, a la concupiscencia de este mundo, a la basura de este mundo. Finalmente y por último, Juan en su tiempo pensaba que ya la venida de Jesús estaba muy cerca, porque inclusive le había visto a todos sus compañeros de milicia, de ministerio morir cuando escribe estas cartas. Juan está ya pronto a escribir ahí el Apocalipsis y había ya visto cómo habían matado a Jacobo, cómo había muerto Pedro, cómo habían muerto muchos hijos del Señor. Y él ve tan cerca la venida del Señor que se dedica a escribir referente a la segunda venida de Cristo y lo que habría de venir antes que Cristo vuelva. Miren lo que dice la Escritura. Paso número 3, el anticristo. Hijitos, ya este es el último tiempo que según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que han surgido muchos anticristos, por esto conocéis que es el último tiempo. Y desde la época de Juan ya muchas personas se habían levantado diciendo que eran el Cristo y haciéndose pasar por Cristo. La palabra Cristo pues significa aquel que viene para usurpar el espacio, el poder de Cristo. Desde la época de Juan se levantaron muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo os he escrito para que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que es Jesús el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre y el que confiesa al Hijo también tiene el Padre. Y eso que menciona Juan no solamente pasó con personas. En el tiempo después, religiones enteras se han levantado negando a Jesucristo como Salvador. Inclusive diciendo que Jesucristo es un hombre, inclusive diciendo que Jesucristo es otro igual a Elías o igual a Moisés. Y todas estas personas que están en contra de Cristo, pues tranquilamente podemos llamarla anticristo, que es muy diferente de hablar del cuerno pequeño, que ahí pues ya se consuma todo lo que tiene que ver con el anticristo. Pero todas las hijas de la ramera, todas las iglesias que no van conforme a los mandamientos, como menciona Juan, de Dios y la palabra del Señor, y hablan doctrinas que en lugar de ayudar a las personas a acercarse a Jesús, las apartan de Jesús, se tornan en anticristo. Están haciendo la obra de Satanás. Yo no estoy diciendo que en estas religiones, congregaciones no haya personas sinceras. Hay muchas personas sinceras que conocerán la voz y se salvarán y llegarán a Jesús. Pero hablar en contra de la doctrina de Jesús nos torna a cualquier ser humano un anticristo. Finalmente la Escritura concluye diciendo: os escribo esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentirosa, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengas confianza de que en su venida no nos alejaremos de vergüenza. Si no sabéis que Él es justo y sabéis también que todo lo que Él hace, hace justicia y es nacido de Él. Disculpen ahí con la lectura, estoy sin mis lentes, es complicado ver. Pero aquí hemos cerrado finalmente. Y al cerrar aquí, podemos ver que siempre Juan insta a prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Que Jesucristo sea nuestro abogado, que Jesucristo nos limpie de todo pecado, que podamos mantenernos firmes en su doctrina, que podamos contribuir en la predicación del Evangelio y que nunca nos tornemos en un anticristo que le hace daño a la palabra
y a la doctrina de Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Danos un día bendecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te envío un grande abrazo. Nos vemos mañana, si el Señor así lo